convocarlos en el día de hoy para hacer un balance de la legislatura. Esta legislatura que terminó el martes incluye el segundo semestre del año anterior y el primer semestre de este año, pero como los proyectos que son del resorte de este ministerio son los del procedimiento especial legislativo, pues voy a presentar el balance fundamentalmente de diciembre hacia adelante. Y un poco lo que hemos querido plantear es cómo este trámite en el Congreso va en función de la construcción de la paz. Hemos querido dibujar una especie de edificio para decirles que la primera fase de las normas aprobadas en el Congreso son realmente los cimientos, las estructuras, digamos, primarias del edificio de la paz. La segunda son otro tipo de estructuras, la fase 2, y la fase 3 es la etapa final de la implementación normativa del acuerdo de paz. Frente a los cimientos, y yo diría que la razón por la cual es imposible que el próximo gobierno, cualquiera que éste sea, haga trizas el acuerdo de paz, es que los cimientos del mismo ya están aprobados. Perdón, es que los cimientos del mismo ya están aprobados. Luego, independientemente de que el próximo gobierno, repito, cualquiera que éste sea, quiera hacer trizas el acuerdo de paz, va a ser realmente imposible porque los cimientos ya fueron aprobados. Esos cimientos son la ley de amnistía, que es la ley 1820 del 2016. Esta ley ya se está aplicando y seguramente antes de que termine este año se va a terminar de aplicar. Luego es una ley y unas medidas que realmente son irreversibles. La segunda, el acto legislativo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchas personas se preguntan qué va a ocurrir con el proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo máximo que puede ocurrir es que desarrolle lo que ya está en la Constitución. Luego, echar atrás lo que en materia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición significa es imposible. Y un tercer cimiento, diría yo, que a mi modo de ver ha pasado bastante desapercibido, es el acto legislativo de estabilidad jurídica del acuerdo final para la terminación del conflicto. Ese acto legislativo lo que hizo fue incorporar a la Constitución un compromiso de todas las instituciones del Estado colombiano de cumplir de buena fe lo convenido entre el gobierno y las FARC, luego refrendado por el Congreso de la República. Detengámonos ahí. Ese acto legislativo es de la mayor importancia. Ese acto legislativo compromete a las tres ramas del poder público, compromete al gobierno, que fue quien suscribió el acuerdo con las FARC, compromete al Congreso de la República y compromete también a la rama judicial. De tal manera que ese acto legislativo, que ya es parte de la Constitución, es, diríamos, el blindaje más sólido del acuerdo de paz. Y recuerden también ustedes que ese acto legislativo dispone que no podrán ser modificadas las normas de implementación del acuerdo durante 8 años. Luego, los dos gobiernos que sucedan al actual gobierno no podrán echar atrás las normas que ya se han venido aprobando y que son parte del universo de la implementación normativa del acuerdo de paz. También entre esos cimientos está el proyecto de acto legislativo de la reincorporación política de las FARC, que es el proyecto que creó unas condiciones especiales para que se pueda conformar un partido político que surja de la desmovilización, que creó también unas condiciones especiales para el debate electoral del 2018 y el 2022, en el cual este partido que surja de las FARC podrá presentar candidatos, podrá competir en las elecciones e independientemente de los resultados, pues tendrá unas curules mínimas que son 5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Es muy importante señalar que ese acto legislativo, que ya es norma constitucional,
trajo consigo una condición, y es que para la conformación del partido político de las FARC tendrán que haber culminado ellas el proceso de dejación de armas. Luego, una vez termine este proceso, que ya está próximo a terminar, las FARC podrán proceder a conformar un partido político y con ello hacer el tránsito de ser una organización armada a ser una organización política, y también el tránsito de defender unas ideas en armas para empezar a defenderlas en democracia y en las instituciones. Otra ley que hace parte también de los cimientos es la ley que permite que los voceros del movimiento Voces de Paz puedan participar de los debates en el Congreso. Ustedes se han dado cuenta del rol protagónico que ellos han tenido, no solamente expresando sus ideas y sus opiniones, sino también sirviendo de interlocutores válidos a la hora de tomar decisiones sobre las modificaciones que se les van haciendo a cada uno de los textos que se van tramitando en el Congreso. Y a propósito de la afirmación que hizo ayer un prelado de la Iglesia Católica en el sentido de que en la política colombiana lo que está existiendo hoy es canibalismo, justamente para que deje de existir canibalismo, para que quien quiera hacer oposición lo haga sobre la base de ideas, sobre la base del respeto al otro, tramitando sus diferencias y no anulando al otro y no ir respetando al otro. El Gobierno Nacional, también como consecuencia del acuerdo de paz, tramitó el Estatuto de la Oposición. Ese estatuto es realmente un gran avance en la política colombiana. El mismo va a empezar a tener vigencia el 20 de julio del año 2018 y quienes quieran ejercer la oposición van a tener todas las garantías, van a tener una cantidad de herramientas para hacer la oposición, y creo que la democracia colombiana con este estatuto va a tener que acostumbrarse a un esquema de gobierno-oposición, pero sobre todo pensamos que quien quiera hacer oposición pues va a tener además toda una serie de posibilidades para poder desarrollarla de manera respetuosa, de manera civilizada. Contar con un estatuto de la oposición promovido por este gobierno que ha tenido una oposición tan feroz, lo que demuestra es el talante demócrata de este gobierno, que primero no ha hecho absolutamente nada por cerrarle espacios a la oposición, sino todo lo contrario, por abrirle más espacios a la oposición. No obstante la ferocidad, el carácter irrespetuoso que han tenido algunos sectores de oposición en Colombia con este gobierno, pero este gobierno, en lugar de cerrar espacios, lo que ha hecho es abrir más espacios, y este estatuto de la oposición es una prueba de ello. Con este estatuto de la oposición, quienes sean sus voceros van a tener la posibilidad de intervenir a través de los mismos espacios de radio y televisión que tiene el presidente de la República el día en que éste instale el Congreso de la República. Ustedes saben que el 20 de julio ocurre en Colombia lo que en otros países se llama el debate del Estado de la Nación, que es el día en que el vocero del gobierno presenta un balance. Y también en otros países, sobre todo en los europeos, cuando se da el debate del Estado de la Nación, luego de que el jefe de gobierno habla el jefe de la oposición. Esa figura en Colombia no existe, este estatuto de la oposición la está creando, y el 20 de julio es prácticamente la fecha en que en Colombia, sin que así se llame, se da el debate del Estado de la Nación, porque es el día en que el presidente de la República, en su condición de jefe de gobierno, presenta un balance de su gobierno. Y a partir del año 2018, la oposición, a través de sus voceros, tendrá el mismo tiempo, los mismos espacios en medios de comunicación para refutar, para hacer observaciones a la intervención del presidente de la República. Tendrán también los voceros de la oposición un debate exclusivo al final de cada legislatura en el Congreso o al final de cada periodo en las asambleas departamentales o en los consejos municipales para hacer un balance del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Tendrán recursos adicionales los partidos que se declaren en oposición, tendrán garantizados espacios en las mesas directivas, tendrán derecho a solicitar la réplica cuando un funcionario del gobierno los tergiverse
o los ataque en los medios de comunicación. En fin, con este estatuto de la oposición, no solamente en desarrollo y siendo leales al compromiso de reglamentar el acuerdo de paz, de llevarlo al ordenamiento jurídico colombiano, este gobierno está demostrando su talante democrático. Y frente a lo que hemos denominado la estructura del edificio de la paz, vale la pena mencionar aquellos proyectos que están en trámite. Uno de ellos, la reforma política y electoral, que la radicamos desde el mes de mayo. Desafortunadamente, la mesa directiva de la Cámara de Representantes se tomó demasiado tiempo en enviarla a la Comisión Primera de la Cámara y un poco antes de que se terminara la legislatura fueron designados los ponentes. Por eso no alcanzamos a darle ni siquiera el primer debate, pero después del 20 de julio lo haremos. También el proyecto de acto legislativo de circunscripciones transitorias de paz, que ya fue aprobado en la Comisión Primera del Senado y que en plenaria fue aprobado el informe con el que termina la ponencia y seguramente después del 20 de julio estaremos votando el articulado. La ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, solicitamos el retiro de esa iniciativa y lo hicimos porque cuando faltaba una semana para que se terminara la legislatura, aún la Comisión Primera del Senado no había designado ponente. Ustedes bien saben que la designación del ponente requiere la firma tanto del presidente como del vicepresidente de la comisión y al parecer aún no había acuerdo y como faltaba una semana no había manera de darle un debate y nos pareció mejor solicitar el retiro para aprovechar e incluirle algunos aspectos de carácter procesal que habíamos pensado inicialmente presentarlos en un proyecto de ley adicional después del 20 de julio. Con esta solicitud de retiro, lo que vamos a hacer es incorporar esas normas de carácter procesal, evitarnos con ello presentar un proyecto de ley adicional y volverlo a radicar el 20 de julio. Y también tenemos el proyecto de acto legislativo que establece el monopolio legítimo de las armas y de la fuerza en cabeza del Estado, que además prohíbe la conformación de organizaciones armadas al margen de la ley. Lo que hacemos con este proyecto es llevar al rango constitucional una prohibición expresa de la conformación de organizaciones armadas al margen de la ley, entre otras cosas, porque con esta serie de reformas, incluido el Estatuto de la Oposición, lo que consideramos es que todos los colombianos, todas las organizaciones políticas que se quieran conformar, pues tienen toda una suerte de garantías, un abanico amplio de garantías para defender sus ideas en democracia y no hay ninguna excusa para que alguien vuelva a empuñar las armas con el argumento de que no tiene espacio en la política, de que no tiene espacio en las instituciones para defender sus ideas. Ese proyecto ya fue aprobado en segundo debate y empieza después del 20 de julio su trámite en la Cámara de Representantes para convertirse en norma constitucional. Y ahí faltaría, perdón, me devuelvo, hay un proyecto que no lo incluyeron, que fue aprobado en las comisiones primeras conjuntas, que es el proyecto que permite que la Unidad Nacional de Protección incorpore a su planta de personal a desmovilizados para que presten el servicio de escoltas. De ese proyecto faltaría ya la aprobación en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Quedaría pendiente, están en trámite, la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que ya fue aprobado en las comisiones quintas de Senado y Cámara. También fue aprobado en las comisiones conjuntas quintas de Senado y Cámara el proyecto de ley de regulación del servicio público de adecuación de tierras y está pendiente del último debate el proyecto que modifica el Sistema Nacional de Regalías y que permitirá una inversión de más de 1 billón de pesos en vías terciarias. Y finalmente, yo diría que son los proyectos que podrían denominarse de pintura y carpintería, para seguir un poco aquí con el lenguaje de la ingeniería del edificio de la paz, serían los proyectos que vamos a presentar el 20 de julio.
Uno tiene que ver con garantías y promoción para la participación ciudadana, ya tenemos un articulado. Otro tiene que ver con garantías para la movilización y la protesta pacífica. Un tercero con el régimen penal diferenciado para pequeños cultivadores, que es un proyecto que va de manera paralela a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Lo que consideramos es que no tiene sentido que el régimen penal tenga las mismas sanciones para los narcotraficantes, para los distribuidores de droga, para los dueños de los cristalizaderos, que para los campesinos que tengan pequeñas extensiones de cultivos de uso ilícito. Los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito se dirigen precisamente para estos campesinos que tengan pequeñas extensiones de cultivos de uso ilícito y sobre los cuales el gobierno cree que están en esta actividad porque no han tenido otra alternativa económica, y estos programas de sustitución lo que buscan es darles estas alternativas económicas, pero necesitamos también ajustar la ley penal y por eso lo que se establece es un régimen penal diferenciado para ellos y además de carácter transitorio. También se va a presentar una reforma a la ley 1448, que es la ley de asistencia y de derechos de las víctimas, y finalmente también se va a presentar una reforma a la jurisdicción agraria y al sistema de catastro, la ley de tierras, una ley orgánica de planeación que estimulará una mayor participación para los ciudadanos en la construcción de los planes de desarrollo, y estamos también evaluando la posibilidad de presentar una ley que le establezca funciones a la, perdón, no, la última no, ese sí es un error, ese ya fue objeto del decreto legislativo antes del 30 de mayo. Eso es en general el balance de la agenda legislativa para la paz, que nos parece satisfactorio. Reitero, creemos que los cimientos del edificio de la paz en cuanto a normas ya fueron aprobadas. Luego, hacer irreversible este acuerdo de paz es prácticamente imposible. Llamo la atención sobre el proyecto de acto legislativo de estabilización jurídica de los acuerdos, que incorporó a la Constitución el compromiso de cumplir de buena fe los acuerdos de paz, de tal manera que creemos que lo que viene en adelante son, digamos, aspectos más reglamentarios, pero que los cimientos del acuerdo de paz ya fueron aprobados. Muchísimas gracias.